Vamos a grabar. Listos. Vamos aquí en el contenido. No, es este. A ver, ahorita se los comparto porque ya no ubico cuál es. Ok, acepto. Buenas tardes, chicos. Ujú. Bien, ya la vi. Vamos a ir a compartir. Aquí estamos. Bueno, vamos a posicionarnos en el módulo número 3, que se llama Aproximaciones, si está grabando, a los asuntos internacionales, ¿no? Ya vimos el repaso del módulo 1, el módulo 2, analizamos la parte de la problemática del litio, ¿no? La cooperación internacional. Y bueno, aprendimos la parte geográfica que importa, pero vamos a descubrir, bueno, que esta parte del tema nos lo cambia todo. La cooperación surge en la convicción de que, bueno, nadie puede llegar a la meta si no llegan todos. En esta parte del módulo dejamos de ver la cooperación como algo simplemente genérico y le ponemos nombre y apellido. Por ejemplo, litio, seguridad, género, sostenibilidad. Y entenderemos por qué México ante la crisis de precios de litio no puede actuar solo, sino que necesitamos herramientas técnicas para decir: cooperamos por ecología, por dinero o por seguridad nacional. Viendo las actividades que les dejaron, que es el foro de reforzamiento, veamos la parte de las indicaciones y ahorita nos vamos con con la explicación. Bueno, con la parte del foro, vemos las indicaciones del foro de reforzamiento, del tema, la cooperación internacional sobre el litio y su proceso, ¿no? Foro. Aquí se van a cuestionar: ¿es bueno que el gobierno diga que el litio es de seguridad nacional, securitización, securitización? Y bueno, pues simplemente a veces aquí veremos que decir que algo es seguro sirve para protegerlo y otras veces sirve para ocultar prácticas que excluyen a las comunidades. Vemos en las indicaciones, ¿no? Securitizar se refiere a otorgar a un asunto de significado de urgencia en el discurso político a partir de la percepción de una serie de amenazas reales o no. Y bueno, la cooperación, en este caso internacional, securitizar, implica redefinirla como un asunto de seguridad estratégica. Este, seguridad estratégica, obligando a los tomadores de decisiones a evaluar esquemas propuestos con criterios adicionales o puramente técnico o de beneficio económico. Este cambio puede legitimar la revisión, modificación o terminación del acuerdo de cooperación en el caso del sector de los minerales estratégicos, como pues ya vemos obviamente es el litio. Su relevancia para la transición energética lo hace especialmente susceptible a este tipo de cuestionamientos. Y bueno, aquí van a discutir si el esquema de cooperación internacional que en tu caso vas a proponer, tiene que ver, eh, debes contemplar la cooperación internacional que vas a proponer, debes contemplar o no ese elemento en tu diseño y para participar, sigue las siguientes instrucciones. Bueno, entonces te dicen: leas el contenido del módulo 3 y los materiales proporcionados para la actividad. Con base en lo que has revisado, realiza una primera participación y responde las preguntas. ¿Qué riesgos estratégicos, aunque no sean inmediatos, justificarán securitizar, el esquema de cooperación que estás diseñando? En un escenario de baja de precios del litio, es más riesgoso no contemplar los aspectos de seguridad
para atraer socios para la cooperación o si deberías contemplarlos para proteger el valor estratégico del mineral en el largo plazo y qué nivel de securitización alto, medio o bajo debería tener el esquema de cooperación que estás diseñando, ¿no? Son principalmente las preguntas que nos hace esta primera parte, ¿no? Argumenta tu respuesta, tienes que argumentar tu respuesta con fuentes de información confiables citadas en formato APA, ¿no? Séptima edición. Y bueno, vemos en este sentido que la cooperación para la explotación y comercialización debe secularizarse ante riesgos especialmente estratégicos. Vemos la parte de la vulnerabilidad de la cadena de suministro y la concentración. Y bueno, esto se refiere a una dependencia extrema de actores extranjeros para el procesamiento y tecnología, y esto permite la manipulación política de la oferta. También tenemos la pérdida de soberanía sobre recursos críticos. En ello vemos la posibilidad de la cooperación internacional y resulta en un modelo de extractivista sin generación de valor agregado local ni transferencia tecnológica, lo que se convierte bueno, lo que convierte a la región en un mero proveedor de materia prima. Y vemos también la parte de los conflictos socioambientales y de seguridad interna, en donde la presión sobre recursos hídricos en zonas áridas puede generar inestabilidad social y amenazas a la seguridad pública, afectando a la continuidad operativa. O sea, y vemos también el riesgo geopolítico por transición energética. Vemos el uso del litio como instrumento de precisión por parte de potencias extranjeras, considerando el litio, por ejemplo, el petróleo del siglo XXI. En la segunda parte del escenario podemos empezar diciendo, nos dice, el escenario de baja de precios del litio es más riesgoso no contemplar, en un escenario de baja de precios del litio es más riesgoso no contemplar los aspectos de seguridad para atraer socios para la cooperación o así deberías contemplarlos para proteger el valor estratégico del mineral de largo plazo. Pues desde un punto de vista más fuerte, es más riesgoso no contemplar los aspectos de seguridad, aunque, bueno, una baja de precios pueda generar urgencia por atraer capital. Bueno, reduciendo estándares de seguridad para hacer inversión más atractiva y esto genera una vulnerabilidad de largo plazo. Y bueno, en la parte de la justificación podrías, obviamente esto es un punto de vista el cual también tú tienes que revisar en tus recursos, ¿no? Si no se contemplan aspectos de seguridad y control, el socio extranjero podría adquirir yacimientos a bajo precio, congelar la operación en tiempos de crisis y esperar a que el precio suba para retornar la producción. ¿Qué tenemos por acá? Buenas tardes, chicos. Pongan por favor su nombre, por favor, ahí para ver este grupo, nombre, por favor. Y bueno, les decía, si no se contemplan los aspectos de seguridad y control, el socio podría adquirir, tenemos 10 minutitos, pero bueno, adquirir los yacimientos a bajo precio, ahorita regresamos, ¿no? Congelar la operación en tiempos de crisis y esperar a que el precio suba para retomar la producción, dejando el país sin los beneficios económicos esperados. Y la conclusión puede ser, ¿no? Aquí también es importante que pongan la conclusión. Gracias. La seguridad estratégica busca garantizar que incluso con precios bajos el recurso se gestione bajo soberanía, fomentando la creación de infraestructura local, valor agregado y brindando el proyecto contra la especulación financiera internacional. Esto de la especulación es importante revisarlo porque en la parte económica implica mucho la confianza de las personas, ¿no? Hacia la economía y nos preguntan qué nivel de securitización alto, medio, bajo debería tener el esquema de cooperación que estás diseñando. Desde la sugerencia estratégica que se va a analizar es el esquema debe ser un nivel de securitización medio alto. ¿No? Porque no bajo sería ingenuo que, dada la alta relevancia geopolítica y el abundante déficit de suministro que se prevé para 2027,
entre 2026 y 2027, lo que convierte al recurso en un botín de alta tensión. ¿Por qué medio alto y no total? Porque medio alto y no total, un nivel de seguridad total, militarización podría ahuyentar la inversión privada necesaria para la transferencia tecnológica y la explotación eficiente, perdón. El enfoque se debe securitizar la infraestructura física y los datos de producción, protección nacional, estableciendo regulaciones estrictas de transferencia tecnológica y participación local, pero manteniendo la apertura comercial y técnica para el desarrollo del sector. Se deben crear salvaguardas, revisión de inversiones extranjeras, estudios de impacto ambiental para limitar la influencia de un solo actor en la cadena de valor. Veamos un video aquí de explicación de la parte del riesgo geopolítica por la parte energética, que a continuación ahorita les voy a compartir. Denme un momentito a ver si no nos vamos antes, si no ahorita volvemos. A ver, se los voy a compartir aquí. Convertido en un tema Los minerales estratégicos se han convertido en un tema geopolítico de primer orden. La transición energética, con su creciente demanda de litio, cobre, tierras raras y otros elementos, coloca en el centro del debate la necesidad de mapear y gestionar de forma soberana y sustentable los recursos naturales. El Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, LANGEM, cumple 10 años de investigación y servicio. Hemos realizado proyectos importantes de impacto internacional como el derrame del río Sonora, la explosión de la torre de Pemex, la cuantificación y caracterización de la contaminación de jales mineros, el estudiar la calidad del agua. Responde a problemáticas de geología ambiental e industria extractiva. Se generan datos que orientan decisiones sobre exploración, extracción y aprovechamiento, y se reflexiona sobre cómo reducir los impactos ambientales y restaurar los ecosistemas alterados. El complejo de investigación está certificado bajo normas internacionales. Somos un total de 22 laboratorios y una comunidad de poco más de 50 académicos de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Tecnológico de Sonora. Sus metodologías son referencia internacional y se ha convertido en semillero de talento especializado. Se vislumbran nuevas líneas de investigación sobre cambio climático, ciclo del carbono, inteligencia artificial aplicada al análisis geoquímico y vinculación comunitaria para la gestión territorial. Ok, bueno, aquí ya vimos la parte de la vinculación, ya inclusive el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como les escribí aquí, la securitización implica defender el litio como seguridad nacional para que el estado de la empresa, en este caso, mantenga el control. Entonces, es importante tener un equilibrio y mantenerlo a sí mismo. Bueno, en esta tercera etapa del módulo, ya vamos a pasar, pasando ya a este módulo número 3. Pues entendemos la tarea, perdón, el foro de debate técnico, eh, como les digo, cuestionándose, ¿es bueno que el gobierno diga que el litio es de seguridad nacional? Claro que sí. A veces decir que algo es seguro sirve para protegerlo, sí. Otras veces sirve para ocultar prácticas que excluyen a las comunidades también. Y bueno, en este caso aquí se van a debatir principalmente, buenas noches, ok, muy buenas noches a todos. Bueno, van a debatir con fundamentos. En este escenario de la parte de los precios, ¿nos conviene ser cerrados y proteger el mineral a toda costa o ser abiertos para atraer socios rápido? Vemos que hay una parte media, ¿no? No, ni muy arriba ni muy abajo. Pero bueno, ¿por qué es importante la securitización? Pues principalmente pues para mantener el bienestar de nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, bueno, debes responder si etiquetar el litio como seguridad nacional ayuda o estorba. Por ejemplo, ayuda porque lo protege de extranjeros o estorba porque asusta a los inversionistas que atraen tecnología que no tenemos. Y bueno, en el diálogo, ahí vas a decir, vas a comentar a tu compañero, debes aportar un dato nuevo, el contenido
del contenido nuclear o cuestionar su postura. Por ejemplo, compañero, dices que la soberanía es primero, pero si el precio del litio sigue cayendo y no tenemos socios, el litio se quedará enterrado para siempre. Es lo que debes debatir principalmente sobre esta parte de la securitización. Y ahorita pasamos y vemos con calma este tema, pasando a la tarea auténtica, la cual nos va a ayudar también a analizar, ¿no? Aquí su reto en este módulo es actuar como evaluadores de riesgos y oportunidades para la Dirección General de Litio MX. No se trata de un trabajo escolar común, es un informe técnico ejecutivo, ¿no? Nos dice tarea auténtica, modelos de cooperación y gobernanza para los minerales estratégicos. Ok, tenemos 3 minutos. Ajá. Bueno, indicaciones. Recupera tu análisis de las 5 fuerzas de Porter del módulo 2. Utiliza los riesgos y oportunidades. A ver, ahorita te explico por qué lo estoy aquí viendo. Bueno, lo voy a explicar con calma. Recupera tu análisis de las 5 fuerzas de Porter del módulo 2, de la cual ya vimos el repaso, si se recuerdan de la repaso. Bueno, ahorita vemos. Utiliza los riesgos y oportunidades que detectaste. Tienes que revisar. Este, como el poder de los refinadores o amenaza de sustitutos, se recuerdan que era como una competencia, ver principalmente alrededor quién está mandando, ¿no? Qué riesgos hay, cuál es el principal objetivo, la competencia, para poder hacer enfrentarles, para justificar por qué tus propuestas de cooperación en este módulo son las más seguras para el litio MX a partir de la problemática descrita en el incidente crítico, ¿no? La problemática del incidente crítico, pues es lo del litio y lo de la problemática que está sucediendo o suscitándose y tú, lo que debes desarrollar, ¿no? Con esta empresa. Bueno, y los saberes temáticos del módulo 3 vas a realizar una propuesta con 3 esquemas de cooperación internacional para litio MX. Para ello sigue las siguientes instrucciones. Lee con atención el contenido del módulo 3, el contenido nuclear y todo lo que vamos a ver de este curso y los recursos de apoyo proporcionados para este ejercicio. El objetivo que debe perseguir tus propuestas es de permitir al litio MX extraer y comercializar el mineral de litio mexicano en un mercado internacional con precios a la baja, garantizando rentabilidad, sostenibilidad y cuidado del entorno. Ahorita vemos qué es lo que van a hacer. Entonces, a ver, les digo, es una actividad que tenemos que ver punto por punto, por supuesto. Por eso se va a ver esta unidad. Entonces, bueno, entendiendo, son los esquemas ¿qué son los o esquemas de la cooperación internacional? ¿No? Para enfrentar un mercado de precios a la baja, como vimos en el foro, la parte de la securitización, esta nos va a garantizar la parte de la soberanía nacional, la sostenibilidad basado en riesgos, oportunidades de alto poder. Mm, Voy. Ok. Decíamos en las indicaciones, ¿no? Veíamos, hay que analizar primeramente las fuerzas de Porter para entender esto de las competencias, ¿no? Veíamos el poder de la negociación de los clientes, veíamos el poder de negociación de los proveedores, amenaza de nuevos competidores, productos sustitutos, rivalidad entre competidores existentes y los esquemas de cooperación, ¿no? Esta actividad nos pide 3 formas de pedir ayuda al mundo, proponer tres formas de pedir ayuda al mundo sin perder el control del recurso, ¿no? Lo que es la soberanía. Primero tenemos el esquema, es lo que vamos a analizar, o sea, por eso les digo, que hay que ver cada punto, pero bueno, el esquema bilateral, que es de país a país, ¿no? Suena muy, muy interesante,
¿Qué es lo que está pasando? Pues que es de un acuerdo directo entre México, por ejemplo, con otro gobierno, ¿no? Con que les gusta Colombia, Bolivia, Chile, etcétera. Inclusive, perdón, China o Alemania, ¿no? Actores, pues entendemos que son dos estados. En la parte de la gobernanza son las reglas fijadas por tratados entre ambos. Y bueno, el riesgo de la soberanía es medio, si el cual, bueno, explicando, si te alías con una potencia puedes volverte dependiente de su tecnología o de sus préstamos, como ya lo vemos con Estados Unidos. Y ahí está otro esquema, chicos, que es el esquema multilateral, que es con organismos. México recurre a organismos internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario, ¿no? O el Banco Interamericano de Desarrollo o la ONU, por ejemplo. Y bueno, México y estos organismos, ok, México y estos organismos y otros países miembros. Y la parte de la gobernanza son normas internacionales, estándares de transparencia, etcétera, ¿no? Y bueno, en la parte del riesgo de la soberanía, pues también hay para todo un riesgo, ¿no? Pero es bajo, las reglas son claras y globales, pero bueno, sí hay burocracia, como en todo. Entonces, y tenemos el esquema triangular, que es uno de los más actuales, como estos esquemas, si bien recuerdan, ya los vimos la clase pasada, los estuvimos repasando muy a fondo. Estos son los esquemas, ¿no? Decíamos, tres actores se unen, un socio beneficiario, seguimos con México, obviamente, un socio principal con experiencia técnica, como Japón, China, Alemania, y un socio facilitador, que puede ser Nicaragua, Bolivia, Chile. Más bien Chile, Bolivia, de esta parte triangular, ya me estoy yendo también a otros países. Chile o Bolivia, por ejemplo, que aporta conocimiento regional. Y bueno, tres partes con roles distintos. Cada uno va a tener un papel que los involucren. La gobernanza va a ser la cooperación técnica horizontal. O sea, y bueno, el riesgo de la soberanía, perdón, es muy bajo. Se basa en un intercambio de conocimientos más que el control político, ¿no? Aquí es como el más actual del momento, pero también es una tarea como conjuntando la unidad uno con la unidad 2 y ahorita con la unidad 3, por eso la ven así. Entonces, bueno. Para esta actividad, bueno, vamos a leer primero de qué se trata, ¿no? Ya les di una explicación más o menos detallada. Decíamos, recupera tu análisis de las cinco fuerzas de Porter. Utiliza del módulo 2, utiliza los riesgos y oportunidades que detectaste, como el poder de los refinadores o la amenaza o de sustitutos, o puede decir tecnología, para justificar por qué tus propuestas de cooperación en este módulo son las más seguras para litio MX. Ahorita estamos hablando de la seguridad, a partir de la problemática descrita en el incidente crítico y los saberes temáticos del módulo 3. Vas a realizar una propuesta con tres esquemas de cooperación internacional para Litio MX. Para ello sigue las instrucciones. Lee con atención el contenido del módulo 3 y los recursos de apoyo. El objetivo debe perseguir tus propuestas es de permitir a Litio MX extraer y comercializar el mineral de litio mexicano en un mercado internacional con precios a la baja, garantizando rentabilidad, sostenibilidad y cuidado del entorno medioambiental y social y los yacimientos sin perder soberanía. A partir de la lectura del material, el análisis del mercado que ya realizaste en el módulo anterior y de una investigación independiente, vas a formar un comparativa de tres esquemas de cooperación. Bueno, me volví a sacar. Ok, ya está grabando. De nuevo. Compartimos. Compartimos. No, compartimos. Ujú. Estábamos viendo aquí las preguntas, ¿no? Bueno, descripción general del esquema de cooperación, tipo de cooperación bilateral, multilateral, triangular, la que ya vimos, actores involucrados y alcance, objetivo del esquema.
riesgos e implicaciones de la soberanía de los participantes, gobernanza, qué reglas deben seguir los participantes en el esquema para coordinar acciones, quién decide sobre los asuntos más importantes que queda bajo el control de Litio MX, reflexión final sobre cada esquema, sus ventajas, desventajas para Litio MX, redacta un breve informe para la Dirección General en el que reflexiones sobre las pros y los contras de cada esquema y des cuenta de los nuevos hallazgos de tu investigación, anota fuentes que incluye referencias, portada, datos, descripción, objetivo, perdón, portada, datos institucionales sobre la UCA, nombre del estudiante, propuesta del esquema, de esquemas de cooperación de desarrollo, presentación detallada de los tres modelos, bilateral, multilateral, triangular. Por cada uno debes incluir descripción general y actores involucrados, objetivo, análisis de riesgos, reglas de gobernanza y coordinación, toma de decisiones y control del litio, reflexión individual sobre tus ventajas y desventajas, informe para la dirección general. Y conclusiones, texto breve donde sintetices los pros y contras de los esquemas, expongas hallazgos de tu investigación independiente por la toma de decisiones, fuentes de consulta, listando de referencias en formato A7 y guarda tu archivo, obviamente con la clave y en formato PDF. Bueno, para ello también aquí en el foro de dudas les puse una pequeña explicación también de la actividad, porque tenemos varias propuestas, tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, en la parte bueno, en el foro ya, ahorita vemos la rúbrica. Pero en la parte aquí del paso a paso de qué es lo que van a hacer, ¿no? Es entender bueno, vemos un ejemplo aquí, ¿no? Esquema de cooperación bilateral, transferencia de tecnología para este modelo. El estudiante, bueno, ustedes podrían proponer una alianza directa entre Litio MX y una empresa estatal de un país de líder refinado, por ejemplo, con China o Alemania. El objetivo central sería la adquisición de patentes para procesar litio en arcilla, porque recuerdan que eso es como está el litio, ¿no? Aquí en México, la gobernanza estipularía que México mantiene la propiedad total del yacimiento, mientras que el socio extranjero recibe un porcentaje de la utilidad comercial a cambio de la transferencia técnica. La ventaja es la rapidez operativa, la desventaja es la fuerte dependencia de un solo socio. Otro ejemplo, ¿no? Esquema de cooperación triangular, sostenibilidad y financiamiento. En este modelo, el estudiante propone a ustedes que un organismo internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? De financiamiento el del proyecto a un país con tecnología verde como Australia, aporte conocimiento, ¿no? Ambiental y México, en este caso, pues vamos a ejecute la extracción de Sonora, ¿no? Ajá, conocimiento técnico y mejores prácticas y soluciones innovadoras. A eso se refiere el know-how. Y bueno, esto para impulsar el desarrollo económico y social de América Latina, ¿no? Y México ejecute la extracción de Sonora. El objetivo es cumplir con datos estándares de sostenibilidad. Las reglas de gobernanza dictan que las decisiones sociales y ambientales son controladas por México para proteger las comunidades indígenas, mitigando riesgos de intervención externa. Este es en uno de los dos escenarios, pero para ello, bueno, primero vas a identificar las cinco fuerzas de Porter, ¿no? El poder de la negociación y, por ejemplo, el poder de la negociación, el poder entre los clientes, ¿no? Entre quienes compran el litio, lo de los proveedores, quienes venden la maquinaria o la tecnología, de los competidores, sería qué tan difícil es que otros países empiecen a sacar litio, si hay muchos, el precio baja más, por ejemplo. La amenaza de productos sustitutos, están inventando baterías de sodio o hidrógeno que no necesiten litio. Si es así, litio perdería valor, ¿no? Y rivalidad entre competidores existentes, la pelea directa con Argentina, Chile y Bolivia, el triángulo de litio por atraer inversiones. Vemos cómo van a hacer su actividad, usar a Porter como justificación, por ejemplo, como el poder de los refinadores es alto. Propongo un esquema triangular, por ejemplo, con Alemania, como ya vimos aquí, ¿no? Con en este caso hay sostenibilidad. Este es mi modelo de estudiante, propone
un organismo internacional como el BID, ajá, en este caso el BID financia el proyecto, ¿no? Pero en este caso también puede ser un país, ¿no? Propongo un esquema triangular con Alemania para obtener tecnología de refinación propia y no depender de empresas extranjeras. Y puedes decir, ante la amenaza de sustitutos, sugiero cooperación, también puede ser la cooperación multilateral, ¿no? Si tú tienes la amenaza de los sustitutos. Y en el caso por ejemplo, de que tú observes que los refinadores son altos, puedes hacer una propuesta de esquema triangular para ayudarte a la tecnología según las necesidades, ¿no? Por ejemplo, igual de los sustitutos, sugieres la cooperación multilateral para investigar nuevas aplicaciones de litio mexicano. Eh, ¿Para qué quieres esta alianza, no? Bajar los costos de extracción, la soberanía, ¿quién manda? Aseguras que el litio siempre tenga una última palabra sobre el mineral. Y la parte de la gobernanza defines quién pone el dinero, quién, la técnica y cómo se resuelven los pleitos, ¿no? Aquí te piden esos puntos importantes en el esquema. Aquí traté de decirlos un poquito. Es que en la tarea auténtica no puedo dar este tipo de descripciones, pero lo puedes revisar en el foro de dudas, que viene como más explicado, ¿no? Aquí igual, aquí explicamos qué hay problemáticas. Y bueno, pues para qué sirve la parte de la intervención de los actores en México, las necesidades y con qué modelo puedes cooperar para garantizar tus intereses, recuperando tu análisis del módulo 2 las oportunidades y así. Tu diseño debe permitir extraer y comercializar el mineral, esa es la parte principal, ¿no? En un mercado con precios a la baja, garantizando rentabilidad, sostenibilidad y cuidado en el entorno sin perder la soberanía, eso es lo más importante. Desarrollo del comparativo, vas a formular un análisis de tres esquemas de cooperación internacional, bilateral, multilateral y triangular por cada una de las tres propuestas, descripción, tipo de cooperación, actores involucrados y alcance, ¿no? Objetivo del esquema, analizar los riesgos e implicaciones de la soberanía de los participantes, reglas de gobernanza, qué reglas deben de seguir los participantes, quién decide, qué facultades quedan bajo el control exclusivo del litio y reflexión, ventajas y desventajas de cada esquema para el perdón, contexto mexicano. Informe, redactas un breve informe para la dirección en el que reflexione sobre los pros y contras de cada modelo y des cuenta de los hallazgos de tu investigación independiente, estructura de tu documento y portada. Entonces te dicen que hagas una reflexión de cada uno, puedes hacer una reflexión de cada uno y vas a ver tus hallazgos de tu investigación. Portada, tus hallazgos de tu investigación puede ser una propuesta de esas tres, ¿verdad? Estructura del documento, portada, propuesta del esquema, desarrollo, presentación de los tres modelos. Aquí los dice. Informe para dirección general, conclusiones, texto breve para la toma de decisiones, tus conclusiones, que es a qué llegaste de los tres. O sea, vas a analizar los tres modelos y vas a llegar a cuál de los tres tú vas a proponer. Y bien, el por qué, por supuesto, ¿no? Y ya, no sé si ya te queda un poquito más claro. ¿Tienes alguna duda? Muy bien. Te sugiero buscar la iniciativa de transparencia. Hacia adelante, Arturo. Artur, dime. Maestra, yo tengo dudas, bueno, tengo muchas dudas, ¿no? Pero Sí, esencialmente, la primera sería, ¿esta grabación cuándo la podríamos ver? A lo mejor sé que me estoy adelantando, pero claro. me interesaría porque siento que como entré un poquito tarde, ya me perdí algunas cosas, entonces Claro. para no hacer que repita todo, Ujú. me esperaría hasta que subiera a la clase, pero más o menos qué día estaría ya disponible. La trato de tener el mismo día. Hoy mismo la tienes en el foro de planeación aquí. La vez pasada estaba intentando analizar este tema, pero no estaba cargado, entonces no lo pude ver muy a fondo con tus compañeros, pero sí vimos la mayoría de los temas. Te recomiendo, está aquí, mira, aquí lo vas a poder consultar y aquí generalmente yo subo los contenidos por unidad, por módulo, hay un foro de planeación.
También les mandé un correo así súper explicativo en donde les recomiendo que lo revisen. Trato de explicarles en dónde pueden encontrar cada cosa. Entonces explico que, por ejemplo, encuentran el video por cada clase, en cada uno de los módulos. Por ejemplo, aquí en el de planeación, pues está el video de ese día, ¿no? Y tenemos también las presentaciones. Entonces, para que no se pierdan tanto, en el módulo 2 estuvimos abordando un poco más de temas porque abarcó 2 semanas. Entonces, abarcamos la parte de Porter. Aquí vienen dos videos, viene uno y viene el otro video que ya está. Aquí trato de explicar también de qué estamos hablando. Y ¿qué más? En el foro de planeación también puedes ver las presentaciones y ya. ¿Cuál es tu otra duda? El otro es con respecto a parte de la estructura. Hay una parte en la que dice que quiénes son los que dictan las reglas. Ujú. Ahí como que me atoré porque pues entre los dos países, no sé si ando perdido, pero entre los dos países se dictan las reglas mediante los tratados y los acuerdos, ¿no? ¿O hay alguna institución en especial que dicte las reglas para la cooperación? No, porque por eso están los acuerdos bilaterales, multilaterales y lo que tú vas a decir es cómo se van a definir. Por ejemplo, Estados Unidos o China, ¿quién va a ayudar en la parte de la regulación? ¿No? Por ejemplo, tenemos la gobernanza, ¿no? Lo importante es que la soberanía del, del litio no se pierda en el país, porque si se pierde, pues perdemos también toda la parte del mando, ¿no? Y nos van a mandar otras personas, por eso nos preguntan como más específicamente quién toma decisiones, ¿no? Pues entre la parte bilateral, pues entre los dos tienen que tomar decisiones. Siempre debes de ver los riesgos de la soberanía, ¿no? La dependencia, la estipulación, quién dicta qué. En la parte de, por ejemplo, de la gobernanza, debe de haber, por ejemplo, un comité o alguien que regule esas reglas. Las decisiones, las estrategias, las ventas, tienen que ser, por ejemplo, siempre de litio MX. El control tiene que mantenerlo, la empresa. Y bueno, pues viendo como tal, tú vas a ver cómo vas a negociar. Vas a ver perdón, cómo vas a negociar tu producto y cómo te conviene hacerlo. Como tal, no es como cederle el mando a ellos, sino tú tomar el control. Porque son varias, estructuras, varios esquemas, los cuales también me parece que los estuvimos viendo la clase pasada, y déjame ver si los podemos abordar, como darles el repaso de esto que estuvimos viendo la clase pasada, ¿no? Porque estuvimos viendo varias cosas como para entender la secuencia de los temas, ¿no? Importancia, ya vemos aquí, ajá, aquí vimos la interacción, la cooperación. Aquí ya estamos definiendo quién decide o cómo decidimos que el país funcione, ¿no? Más que todo no dejar el control a otros. ¿Y cuál es tu otra duda? Y pues ya por último, si llegara a tener alguna otra duda, le mando mensaje por la plataforma o a su correo. Por la plataforma está bien, también por correo me la puedes mandar, está bien. Bueno, muchas gracias. De nada, no te preocupes. Pues miren, hay todavía, este, nos podemos perder, por ejemplo, si no vimos como lo que ya se analizó desde la vez pasada y pues se entiende porque pues también algunas personas todavía no se integran del todo y algunas sí. Entonces, bueno, veíamos, por ejemplo, las fuerzas de Porter. Ajá, veíamos la estrategia, ¿no? Principalmente es una parte estratégica donde veíamos la rivalidad entre competidores de los dominios, ¿no? Por ejemplo, Chile. Chile mantiene controles exhaustivos con Tesla y siempre se me olvida cómo se pronuncia. BID, ajá, y limitando
el acceso de México al mercado, la entrada a un mercado tan consolidado representa a un desafío estratégico considerable para Litio MX. Vemos que Litio MX tiene un problema porque está solamente en granos, ¿no? En arcilla. Entonces es difícil procesarlo, se necesita infraestructura, se necesita capacidad. Entonces la manera en la que ustedes tienen que analizar esta problemática, como darle la vuelta, es saber cómo van a negociar con otros países, ¿no? Sin perder el esquema es descriptivo, principalmente porque dice, ¿qué dice? Se pueden hacer en Canva los esquemas. A ver, ahorita les digo. Sí, buenas noches. Disculpa, ya mandaron los datos para registrar asistencia. No, principalmente se tienen que anotar aquí su nombre y ahí se queda registrado su nombre y yo lo registro. Entonces, quien falte y acaba de llegar y así, escriban su nombre y el grupo, ¿va? Entonces estábamos en esto. Vemos que en las fuerzas de Porter nos marca la parte de la competencia, ¿no? Que hay competidores emergentes, ¿no? Vemos que India, Brasil y Estados Unidos emergen como nuevos actores en el mercado del litio, barreras de entrada, la escasez de infraestructura representa una barrera significativa, como les decía, en riesgo de perder la ventaja de oportunidad estratégica, el control tecnológico, sobre todo, ya está muy fuerte. Ok, vemos el dominio chino. China controla el 70% de las potencias patentes, perdón, de refinamiento de litio a nivel mundial. Vemos la negociación de compradores, ¿no? También litio baja huella del carbono. Las automotrices globales como Tesla, como BMW, Volkswagen exigen litio producido con procesos ambientales responsables. O sea, las empresas mismas te exigen que haya de la parte de litio responsable, que se produzca y hay competencia, ¿no? Esta demanda de litio verde establece estándares que México debe cumplir para acceder a controles a largo plazo. Certificación ambiental, los compradores requieren certificaciones del ISO, hay varias certificaciones, y trazabilidad de huella de carbono. El incumplimiento de estos requisitos puede resultar en un rechazo del litio mexicano, limitando severamente las opciones de mercado. Entonces hay limitaciones, hay amenazas, hay varias cosas aquí que ya conocemos el mercado, ¿no? Ya vemos que hay varias cosas ahí que no tiene México, evidentemente. Entonces vamos a ver la manera en la que negociamos con otros. Podría mencionar los puntos exactos. Aún me queda, aún no me queda claro las indicaciones, ya que veo que repite lo mismo en las horas con la maestra. En las. Ok. Sí, principalmente. Entendemos ya las puertas las fuerzas de Porter, yo como su instructor obviamente las trato de apoyar en las indicaciones, pero tienen que revisar a fondo lo que tienen que hacer de manera individual, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a ver, a tratar de entender la actividad, porque muchas veces entendemos la actividad revisando con calma la verdadera problemática, ¿no? Adelante, Lucero. Vamos a revisar una actividad, si les parece. Profe, Adelante. ¿sí me Sí, dime, escucha? ¿cómo estás? Gracias, bien, bien. Lo que pasa es que a mí se me complicó un poquito el entender cómo se aplicaban la teoría de la securitización. Como que me costó un poquito trabajo entenderlo. Ok, ok. Sí, entiendo. Porque ahorita todavía no abordamos el tema, pero quiero que vean con calma qué es lo que van a hacer. Ahorita vemos la teoría. Tenemos entendido que la parte de la securitización se refiere a la seguridad, a la parte más estratégica Es una teoría, que aborda, pues, contenido nuclear, ¿no? Vemos que nos habla también de los actores políticos que se ven, por ejemplo, en un tema de amenaza existencial. Tiene que haber una justificación extraordinaria fuera de la política, ¿no? Entonces, para que haya esta securitización en el tema ¿cómo se llama? De aquí del litio MX, necesitamos
analizar si es o no viable aplicar o no la regla estratégica de seguridad, ¿no? Si tú aplicas mucha seguridad para tus ventas, pues tampoco vas a tener ventas, ¿no? Porque hay muchos estándares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el litio MX se refiere a la nacionalización del litio en México, ¿no? Y es un caso claro de recursos naturales, ¿no? Según, bueno, vemos, a ver, déjenme analizar un poquito más mi contenido nuclear, ¿no? Nos habla de que que en esta teoría un actor estatal transforma el tema político en un asunto de seguridad nacional para dar medidas extraordinarias. Por ejemplo, detallando cómo se aplica la teoría en el caso del litio en México, tenemos el discurso de es una, securitizador, que es la amenaza, ¿no? Y nos dice que es en la parte de la soberanía, el gobierno federal posiciona al litio no solo como mineral, sino como un elemento estratégico para para la parte de la transición energética y la soberanía económica nacional. Representa amenaza extranjera porque se presenta la explotación por parte de empresas extranjeras, Rusia, China, Estados Unidos, como un riesgo para la nación. Y la parte del oro blanco, la narrativa eleva el valor del litio, ¿no? Presentando como recurso que definiría el futuro tecnológico de México. Y bueno, la parte de la acción, se crea Litio MX, se publica el organismo público descentralizado para México, ¿no? Se nacionaliza en un decreto, se salvaguarda, este está en Sonora, y para la explotación del Estado. Entonces establece que el litio bajo la Secretaría de Energía tiene el control de la cadena de valor, limitando la participación privada, o sea, y el objetivo de este es la soberanía energética, ¿no? Como tal, la securitización nos va a dar control estatal, porque va a evitar que la parte del extranjero se meta, ¿no? Del el recurso como ocurrió, como ya veíamos con otras mineras, ¿no? Como la minera británica, vendida a la China, ¿no? Que no pierda la soberanía, intereses estratégicos, y este mismo justifica el uso de recursos públicos para la explotación basándose en la importancia para los autos eléctricos y la tecnología. Algunos desafíos de la securitización, ya estamos en el módulo 3, es la securitización. Los desafíos a la securitización, a pesar de la narrativa, el proyecto enfrenta retos que cuestionan su eficiencia, lo que es la incertidumbre técnica, la parte del gobierno que admite que el litio en México se encuentra en arcilla, ¿no? Más difícil de extraer y que los yacimientos pueden ser menores de lo esperado, falta de operatividad, litio MX no ha logrado ser productivo. Entonces, la securitización se entiende donde el litio en México es un acto político donde se redefine la seguridad nacional para proteger un recurso clave frente a actores internacionales, justificando una fuente de inversión en el estado de la economía. O sea, que tiene que perseverar la salvaguarda de la soberanía, y para perseverar esta salvaguarda necesitamos analizar la problemática. Ya estamos en el módulo 3. Les explicaba que en el módulo 2 ya vimos las 5 fuerzas de Porter, ya vimos también la triangulación, pero obviamente en esta tarea nos están pidiendo que haya esquemas, ¿no? Los cuales ya les estuve platicando un poco de ello. Entonces, ustedes al analizar el contenido nuclear, no nos podemos saltar de un lado a otro. En este sentido, estamos analizando más eh, un poquito a detalle qué es lo que van a hacer a partir del contenido nuclear, a partir de la explicación de la unidad 3. O sea, no les puedo dar como tal la respuesta, ¿verdad? Pero sí les puedo dar la explicación de qué es lo que ustedes van a desarrollar.
qué son las dudas, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide la actividad? Un análisis. ¿Qué está pasando? Ustedes tienen que pensar qué está pasando. Ya saben que hay una problemática, muchos ya lo comprendieron y está muy bien. Pero, ¿qué es lo que van a hacer con ese análisis? Obviamente, aplicar la teoría de la securitización, como bien decíamos, ¿no? Pues en contextos simples, como yo les explicaba, la securitización, este, es un acto de habla, ¿no? Un acto del público, del gobierno, que declara que algo es una amenaza existencial para un objetivo referente, ¿no? La nación, la soberanía, la economía. Y esto justifica las acciones fuera de la norma ordinaria para proteger lo que es la securitización, proteger al litio, la arcilla, para que otros países no extraigan y tienen que ver cómo se va a negociar entre actores, ya sea uno u otro, pero les piden que desarrollen este, los tres tipos de esquemas, ¿no? Entonces veíamos también el proceso, ¿no? El gobierno, en este caso en el gobierno mexicano, presenta el litio no solo como un recurso económico, sino como un recurso estratégico de soberanía nacional. Entonces, ya vemos que la amenaza pues es la explotación. O sea, eso es la principal importancia de esta teoría. Que haya una análisis, que hay un entendimiento que está que puede ser amenazada, que puede perder el control sobre sus recursos nacionales si no hay una securitización, ¿no? Y lo que va a hacer es equiparla con una pérdida o sea, obviamente lo que no queremos es perder la soberanía energética o nacional, ¿no? Mediante la creación de esta empresa y la reforma, por ejemplo, de la ley minera para monopolizar su explotación, saca litio del mercado libre, por ejemplo, la política ordinaria, y la pone bajo control militar, gubernamental. Esa es la securitización. ¿No? Los objetivos, protegerlo, la soberanía energética, la nación, el desarrollo económico, la opinión pública, en la parte de la audiencia está la opinión pública del Congreso y ellos aceptan la narrativa de que el litio es vital y debe protegerse de intereses extranjeros. El resultado es la securitización exitosa cuando el público acepta medidas extraordinarias como la creación de esta empresa para gestionar la amenaza, ¿no? Y por último, ¿por qué securitizar el litio en México, ¿no? Es un tema de seguridad nacional. Al dejarlo como tema de seguridad nacional, el Estado legitima la exclusividad del litio MX para evitar que el mercado privado, especialmente extranjero, sea el actor principal, que el recurso sea extraído y que haya generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué van a hacer? Van a hacer un análisis aquí. Bueno, el mercado de litio se ha vuelto altamente estratégico debido al uso de tecnologías limpias, ¿no? Como baterías eléctricas. Actualmente enfrenta la tendencia de la baja en los precios y una fuente de competencia internacional. ¿Qué están haciendo con estas actividades? Están avanzando en el análisis de un trabajo final. ¿Por qué vuelven a ver el mismo tema? Porque si se dan cuenta, el incidente crítico nos centra en eso, en la problemática y en el avance del asunto internacional para poder dar una solución. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Un análisis de solución por pasos. Entonces ya entendemos el contexto, ¿no? En este contexto, Litio MX necesita implementar esquemas de cooperación, por supuesto, que le permitan ser competitivo, principalmente competitivo porque ya vimos que hay otros países, ¿no? Ya vimos la competencia, etcétera. Por eso analizamos las fuerzas de Porter, garantizando sostenibilidad y mantener la soberanía nacional. Principalmente, se presentan tres propuestas de cooperación basadas en el análisis de las fuerzas de Porter, contenidos del módulo 3, ¿no? Vemos el esquema de cooperación bilateral, una cooperación entre México y un país desarrollado, ¿no? Esto es lo que ya expliqué. Gobierno de México, objetivo, tener tecnología, riesgo de dependencia. A partir del análisis de cada uno de los esquemas, tú vas a hacer una conclusión. ¿Para qué sirve la conclusión? Para que tú formules tu último trabajo y sepas de qué estás hablando para que lleves la secuencia. Entonces, ya llevando la secuencia a partir de esto de la cooperación multilateral, etcétera, ya vas a saber cuál es la que tú prefieres y por qué, ¿no? Porque aquí en la actividad preguntamos, ¿no? Ya tenemos
explicado esto, ¿no? Por ejemplo, relación con Porter, reduce el poder compradores y refinadores, de compradores y refinadores, aumenta la competitividad regional y disminuye la amenaza de sustitutos al innovar. El gobierno fomenta acuerdos compartidos, cada país mantiene soberanía sobre recursos, Litio MX controla producción nacional así como ventajas, ¿no? Equilibrio de soberanía, mayor poder y desarrollo tecnológico. Desventajas, más difícil de coordinar y requiere acuerdos sólidos. Informe para la Dirección General. Después de analizar los tres esquemas de cooperación internacional, se puede concluir, por ejemplo, que cada uno ofrece ventajas importantes, pero también presenta riesgos que deben ser considerables. ¿No? El esquema bilateral permite acceso rápido de tecnología y financiamiento, sin embargo, ¿no? Esto implica riesgos de dependencia y posibles afectaciones. O sea, eso es lo que queremos, que analices lo que estás haciendo. La cooperación multilateral fortalece la legitimidad y promueve prácticas sostenibles y transparentes. Su principal limitación radica en la lentitud de la toma de decisiones. Ya sabes que hay una lentitud de la toma de decisiones. Y en la parte finalmente, en la cooperación triangular se presenta como la opción más equilibrada, ya que permite combinar el aprendizaje entre países sur con apoyo técnico, norte sin perder el control sobre los recursos estratégicos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le falta la parte de la conclusión, pero puede añadir la parte de la conclusión. En conclusión, eh, entendemos, o bueno, sí está en la parte de la conclusión, sin embargo, no hay un punto de vista firme, ¿no? Por ejemplo, opino esto y o sea, se lo voy a tomar por bueno, pero ustedes pueden poner su conclusión a partir de qué es lo que ustedes analizan que es más viable, ¿no? Cualquiera de las tres. Entonces, no sé si ya les quedó más claro qué es lo que van a desarrollar a partir de la actividad. Entonces, bueno, nos queda menos de un minuto, chicos, y vamos a ir ahorita al contenido nuclear en donde les digo que ahí se analiza obviamente la unidad 3, pero a mí me gusta mucho siempre ver generalmente, ¿verdad? No siempre las actividades que les deja la plataforma, ¿no? Porque es importante la comprensión tanto de un lado como de otro lado, ¿no? Y bueno, dejando aquí la parte de las dudas, ya si tienen dudas, ahorita regresamos, podemos ir analizando bien todo. Uno mismo aquí. Persistamos. Y bueno, en todos los casos analicen si esta securitización, el litio está protegido o si están permitiendo que el desarrollo humano fluya, ¿no? O sea, tienen que ver de qué manera está siendo protegido, ¿no? Y de qué alcance tienen y cómo lo pueden hacer. Bueno, vamos a ver la parte del contenido nuclear, que también es importante ver, la cooperación internacional para el desarrollo. Bueno, es que siempre les hago presentaciones, pero bueno, siempre es importante Ya vimos todo lo de la bienvenida, la cooperación internacional, la importancia de la tal cooperación internacional, ¿no? Nos habla un poquito más de la parte histórica, y de los ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que emergen, ¿no? Y la seguridad y la cooperación. Nos habla de la seguridad y la cooperación internacional. Esto es de lo que vamos a hablar. Bueno, esta no es no significa caridad, ¿verdad? Es una herramienta estratégica que nace desde 1945. Bueno, los países entendieron que para que uno crezca, el vecino también debe estar bien. Se trata de transferir recursos, pero sobre todo conocimiento técnico y tecnología. Entonces, esto nos habla el contenido nuclear en este módulo, ¿no? Tenemos les digo, el contexto importante también de la cooperación internacional del desarrollo. Y bueno, conocimiento técnico, tecnología, les digo, la conexión con litio MX es si México no tiene la tecnología para separar el litio de la arcilla, la cooperación,
Internacional para el Desarrollo es el mecanismo para conseguir la llave tecnológica mediante acuerdos de otros estados o organismos. Entonces, ¿por qué es importante que vean también el contenido nuclear para entender la actividad que van a hacer, obviamente, de tarea? Viendo, a ver si se puede ver esta parte de contenidos. Pues la labor, ay, perdón. Oh, voy. Mi labor de que ustedes revisen. Entonces vemos esto. Hola, soy Juan Pablo Zorrilla Salgador y hoy les voy a hablar sobre la cooperación internacional para el desarrollo. Hoy veremos los inicios de la cooperación internacional, lo que son las ayudas oficiales al desarrollo, o también conocidas como AOD, qué es el Comité de Ayudas para el Desarrollo, que se suele conocer como el CAD, y luego los códigos para una eficacia de las ayudas que se llama el Credit Report System o código CRS. Pues bien, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encuentra devastada, entonces aparece una iniciativa de Estados Unidos que muchos habrán escuchado, que era el Plan Marshall. El Plan Marshall era un conjunto de ayudas, principalmente económicas, para la reestructuración de Europa. También buscaba pues una manera de organizar el comercio internacional para favorecer el desarrollo económico en la región lo más pronto posible. En 1947 se crea la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OECE, que es el organismo creado para gestionar las ayudas del Plan Marshall. Unos años después, en 1960, a esta organización europea se une Estados Unidos y Canadá y forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que es conocido como la OCDE. Esta organización pues entra en funcionamiento en 1961. Prácticamente es la organización principal que coordina a todos los países en el mundo que pertenecen a esta organización en temas de cooperación y desarrollo económico. En el año 2000, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, plantea los objetivos del desarrollo para el milenio. Estos objetivos son 8 objetivos y son erradicar la extrema pobreza, combatir el hambre, lograr la universalización de la educación primaria, promover la igualdad entre hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la atención sanitaria a las mujeres embarazadas, combatir el SIDA, la malaria, la tuberculosis, propiciar el desarrollo sostenible y establecer una asociación global para el desarrollo. En el 2005 se podría decir que se ratifica los objetivos del desarrollo en una declaración de París sobre la eficacia de la ayuda. Esto, aparte de ratificar de que vamos a cumplir con estos objetivos, pues también coordinarse para que las ayudas sean más eficaces. Bueno, las ayudas oficiales al desarrollo en realidad son un flujo de transferencia de recursos principalmente financieros. Para que se consideren como ayudas oficiales al desarrollo suelen ser recursos públicos que se canalizan a través de agencias gubernamentales, organismos internacionales, que sean multilaterales o bilaterales. Deben de cumplir 2 condiciones fundamentales. Una, la promoción del desarrollo económico y que promuevan también el bienestar. En términos financieros, que esté basado en términos de concesionalidad. ¿Esto qué significa? Si un país otorga una ayuda de 100.000 euros, esta ayuda, para que se considere AOD, el mínimo del 35%, que serían 35.000 euros, los das como donados o gratuitos, no los cobras. En el caso llega a ser del 50% para los países menos desarrollados o menos adelantados. Bien, después de que se crea la organización, la OSD, se crea el Comité de Ayudas para el Desarrollo, un año después. Este comité está formado por los principales países donantes. Los principales países donantes suelen ser los países más desarrollados. Este comité
se encarga principalmente de coordinar las ayudas y de publicar una lista de países receptores de las ayudas. Esta lista, por ejemplo, se publica cada 3 años. Esta lista, por ejemplo, está vigente ahora en lo que sería 2011, 2012 y 2013. Es la última lista que hay. Esta lista se compone en 4 bloques. Uno es el países menos desarrollados, por ejemplo, Angola, Etiopía, Mali y Senegal. Países de ingreso bajo, que sería, por ejemplo, Kenia, Sudán, Zimbabue. Países y territorios de ingreso medio alto. Curiosamente, entra aquí, por ejemplo, la India y Cabo Verde. También entran muchas regiones de América del Sur, como El Salvador, Honduras, Guatemala, países así. El cuarto bloque son países o territorios, se suele decir países de ingreso medio alto, que, por ejemplo, curiosamente, recibe ayudas. China, siendo una de las economías más grandes del mundo, pero en temas de desarrollo económico, es un país receptor de ayudas. Por ejemplo, Brasil, que es un país muy de moda de las economías emergentes. México, aquí también entra Colombia, Argentina, Perú, Uruguay. Un caso curioso, en la lista anterior se consideraba de ingreso medio bajo, por ejemplo, Cuba y Venezuela. En esta última lista ya se consideran países de ingreso medio alto. ¿Cómo se definen estas definiciones? Estas definiciones se basan en el método Atlas que publica el Banco Mundial. El método Atlas es el ingreso per cápita de los países. Bien, para una mejor eficacia de estas ayudas, pues existen los códigos CRS o el Credit Report System. Es una serie de códigos que son prácticamente áreas. Por ejemplo, ustedes podrán ver que aparece 110 educación, 120 salud, bueno, tenemos población y salud reproductiva, agua, y etcétera, etcétera. Esos números, los primeros números, los 3 dígitos, representan el código genérico. En realidad, el Credit Report System va partiendo de lo general a lo particular. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un código CRS. Por ejemplo, si dan una ayuda a un ministerio de educación para preparar un programa sectorial en educación, por ejemplo, que lo da ese dinero a España para trabajar en Cabo Verde, por ejemplo, un error muy común es que se clasifique en educación y luego en educación universitaria. Y normalmente, por ejemplo, el código apropiado sería política de la educación y gestión administrativa, porque es un programa para promover la educación. Entonces no entra ni dentro de administración gubernamental ni dentro de una política, planificación económica del desarrollo. Se dan cuenta, por ejemplo, los 3 primeros dígitos sería 111 y el código específico de la política de la educación sería el 10. El mismo caso, pero por ejemplo, formación de funcionarios para la preparación de proyectos al desarrollo, es decir, España da un dinero para formar funcionarios en otro país para que preparen proyectos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el código apropiado sería política y planificación económica del desarrollo. Dense cuenta que ya cambia el código, los 3 primeros dígitos ya entra 151 y el código específico es el 10. Pues bien, hoy hemos visto cómo inicia, cómo se forma la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Cuál es la finalidad de las ayudas oficiales al desarrollo? Que es promover el desarrollo económico. Tienen que ser ayudas públicas y prácticamente son transferencia de recursos económicos, de recursos financieros. Lo que es el CAD, el Comité de Ayudas para el Desarrollo, y que publican la lista de países receptores de las ayudas, los cuales están divididos en 4 bloques, basados en su ingreso per cápita. Finalmente hemos visto un ejemplo de lo que son los códigos para una mejor eficacia de la ayuda. Pueden ver más información en mi blog, elanalistaeconomicofinanciero.blogspot.com.es, donde podrán encontrar temas de ciencia y tecnología, I+D, temas de cooperación y prácticamente economía y finanzas. Muchas gracias y hasta luego. I want to improve my English for Ok, ya
Estoy contestando algunas preguntas. Sí pueden enviarlo, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? Me preguntan que si en Canva sí lo pueden usar, pero igual como lo están pidiendo en el formato, o en PDF, ahí puse las indicaciones. Pongan todos los puntos por cada una de las propuestas, bilateral, multilateral, triangular. Tienes que poner los datos, ¿no? Actores, objetivo, actores con quién se juntan, ¿no? México. Si es con Alemania, objetivo para qué se juntan, para sacar el litio, por ejemplo, más barato o aprender a usar máquinas. Soberanía, la securitización, que me preguntan cómo cuidamos el litio y que siga nuestro. México es el único dueño del mineral, por ejemplo. Gobernanza, ¿quién manda? Respuesta. Por ejemplo, su respuesta puede ser siempre manda litio MX, el socio lo sugiere o apoya. Y así, sucesivamente, aquí les mando un ejemplo igual, pero revisen su actividad, les digo, es muy de ustedes que la analicen y la revisen. O sea, yo les doy ejemplos, pero revisen las indicaciones. Y otra pregunta aquí, me dicen que sí, ¿cómo se llama? Lo otro que me están preguntando, que si puede hacer una tabla comparativa como tal, no me agradaría mucho que sea una tabla comparativa, solamente si la quieres poner como en el PDF, pero si tienes que hacer tu análisis. Me interesa mucho que hagan el análisis para precisamente poner, es textual, entonces, como Canva es más ilustrativo, pero también tiene texto. El esquema es más, desde mi punto de vista lo puedes incluir, te digo, pero en el documento. Por ejemplo, puedes poner la tabla comparativa, sí, sí, sí la puedes incluir, por ejemplo, ¿no? Esquema, en este caso, pues esquema bilateral, esquema multilateral y esquema triangular. Pones estos puntos que te pongo ahí, y la fuerza de Porter, ¿no? Pero no olvides hacer el análisis. Por ejemplo, en la tarea que yo te mostré hay un análisis. Entonces no olvides hacer eso. Puedes poner la tabla, sí la puedes poner, pero no olvides hacer ese análisis. Te digo, eso es lo que a mí me interesa mucho que revises, ¿no? Por ejemplo, te digo, puedes poner la tabla comparativa de esquemas. Es una buena idea, de hecho. Por ejemplo, puedes poner, como te digo, el esquema, pongamos un ejemplo, esquema bilateral, México-Bolivia, ¿no? Ahorita voy, Fer. Objetivo, controlar precios regionales, ¿no? Soberanía es alta, ¿no? Siempre tiene que tener soberanía, eso sí, no lo perdamos de vista. Ya sea alta, media o máxima, ¿no? Gobernanza, deciden ambos países en el caso bilateral. Y la fuerza de Porter tenemos que reduce la rivalidad, ¿no? Esos tienen que ver las fuerzas de Porter de la unidad 2. Por ejemplo, adelante, Fer, dime. No te escuchamos. O bueno, yo no te oigo. Mm, no te logro escuchar, Fer. Si quieres, ponme la duda en el chat. ¿Te parece bien? Y en el esquema multilateral, pues pueden poner, por ejemplo, México, el ejemplo que les puse, México, el Banco Interamericano de Desarrollo. Objetivo, pues analicen, ¿no? ¿Qué es lo que queremos siempre del banco? Dinero, ¿no? Financiamiento barato. Soberanía, nunca tiene que perder la soberanía. Debe tener, por ejemplo, en este caso, una soberanía media con las reglas del banco, una dependencia, por supuesto. Y bueno, la gobernanza, en la parte de la gobernanza tenemos las reglas internacionales y en las fuerzas de Porter analizamos que hay una baja en el poder de los proveedores. Y bueno, en el esquema de la triangulación podemos analizar México, Bolivia, China, ¿no? El objetivo, que haya tecnología de punta. Y soberanía, máxima soberanía, se reparte el poder, ¿no? Y la gobernanza, Litio MX coordina a todos. Y fuerza de Porter evita sustitutos. Entonces es la parte de la calidad de los trabajos o de la tarea. Bueno, ahora sí, ya vámonos al incidente crítico porque ya casi nos vamos, chicos. Ya les hice perder un poquito de su tiempo, pero considero importante desarrollar cada tema. Bueno.
A ver, ya tengo aquí la pregunta. Pensaba poner los análisis en párrafo de los esquemas. En párrafo de los esquemas. Lo importante es que pongan todos los datos que les estoy diciendo y pongan una explicación. Por ejemplo, puedes utilizar, como les digo, tablas, puedes utilizar Canva, pero siempre con los puntos que les pido, ¿no? Les pido, por ejemplo, que hagan que pongan la conclusión, que pongan qué está pasando, ¿no? Que, cuál es la problemática que se va a desarrollar. No, pues tenemos una problemática en este punto, ¿no? Por ejemplo, aquí te voy a compartir algo, a ver si lo puedes ver. Te digo, es un tema amplio, o sea, discúlpenme si no, si trato de poner como todo el empeño, pero a veces son temas muy amplios, entonces trato de darlos lo mejor posible. Entonces, nos decían en una tabla, ¿no? Tenemos la tabla, como yo les digo, ¿qué deben incluir? Pues obviamente, nos piden las indicaciones que pongas actores, quiénes son los actores, ¿no? Aquí. El objetivo, ¿qué está pasando? La soberanía, tenemos esto. Tenemos la gobernanza, deciden ambos países y la fuerza de portero. O sea, eso es lo que queremos analizar. Y así, pero aquí cuando hagas tu tabla, no nada más es mandarme tu tabla, sino mandarme, obviamente, qué está pasando, la problemática a seguir, ¿no? Tenemos, como yo te ponía ahí en el ejemplo del foro de dudas, aquí en el módulo 3 pues vas a tener ejemplo, por ejemplo, puede ser, ¿no? Valga la redundancia. El esquema de cooperación bilateral, transferencia de tecnología. Ya entendí, por ejemplo, dices, bueno, yo prefiero a lo mejor una cosa, ¿no? Pero voy a analizar las tres, ya está en mi tabla. Entonces, bueno, para este modelo, el estudiante, tú vas a proponer una alianza, bla, 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 de un país líder, ta, 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 ta. El objetivo sería la adquisición de patentes para procesar litio de arcilla y gobernanza. En este caso, ¿no? Pero también puedes desarrollar tu actividad, obviamente, que es el principal motivo de esta actividad, es un trabajo escrito, un análisis, ¿no? Entonces, para hacer el análisis, además de la tabla, es incluir, obviamente, tu explicación, ¿no? Como yo te comentaba, ya está descargado y que ya vi, que ya vimos, aquí estamos en esto. Creo que no la puedes ver, pero sí te la comparto si la puedes ver. Compartimos. Creo que sí la ves. Sí la ves. Compartir. Estás viendo, les digo, un trabajo de un compañero de ustedes. ¿Qué está pasando? Obviamente es la problemática. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya pusiste tus objetivos, tus riesgos, pero también quiero que pongas, obviamente, ya que pusiste tu tablita o lo que vayas a poner, tu conclusión, ¿no? Tu conclusión, desde mi punto de vista, prefiero utilizar este esquema porque esto implica tal, 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 con base en la tabla, ¿no? La cooperación triangular se presenta con la opción ta, 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 y tu punto de vista, ¿vale? Y además de poner tus fuentes principales, que las fuentes principales deben de ser, claro que deben de ser, las que se ocupan en aquí, ¿no? Las fuentes. Estas. Y pueden poner fuentes secundarias, si las consultaron desde otro lado, ¿vale? ¿Tienen alguna otra duda? Seguimos. Regresando al incidente perdón, al contenido nuclear, el cual es un poquito más detallado, obviamente, en este punto de vista del contenido, aunque me regrese tantas veces, aquí estamos. Ya vimos, analizamos un poquito más del sitio, ¿no? Bueno, si México no tiene tecnología, ya les comenté esto de que si México no tiene tecnología para separar el litio de la arcilla, el CID es el mecanismo para conseguir esa llave tecnológica. Para eso nos sirve esta explicación. La tecnología mediante acuerdos y otros estados o organismos, entendiendo que ya, entendemos que son acuerdos y tratados, ¿no?
Pasemos a los objetivos del milenio, que eran solo para países pobres, a los ODS, que son universales, son 17 alianzas y es el motor en donde nadie puede resolver el cambio climático o la pobreza solo, ¿no? Tenemos estos objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 desde 2015. Conexión con litio MX, no basta con sacar el litio y venderlo, hay que hacerlo bajo estándares de sostenibilidad. Si el proyecto daña el agua y las comunidades, violamos la Agenda 2030 y perdemos socios internacionales. Por supuesto. La gobernanza, la securitización, tenemos la explicación, ¿no? La gobernanza se refiere a un conjunto, ahorita vemos esto, para un conjunto de reglas del juego cuando no hay un gobierno mundial. La securitización desde la escuela de Copenhague, es un conjunto de, bueno, primeramente es un concepto que es muy interesante cuando un tema político como la energía o la minería se etiqueta como amenaza de la seguridad nacional. Y por ejemplo, al declarar que el litio como recurso estratégico, México está securitizado el mineral. Esto permite tomar medidas de emergencia y tener un control estatal estricto, pero también genera fricciones con el libre mercado global. O sea, aseguramos el litio, ¿no? Aquí podemos ver otro video que es la teoría de la securitización y el Consejo de Seguridad de la ONU, en cual ahorita vemos. Quiero abordar todos los temas y ahorita regreso. El género y el derecho humano. ¿Que tengo alguna otra pregunta? No. La cooperación moderna no ignora a las personas, el desarrollo humano pone al individuo en el centro, por supuesto. La perspectiva de género busca que los beneficios de proyectos industriales como la minería lleguen también a las mujeres, reduciendo las brechas históricas de desigualdad. Y bueno, nos preguntamos en la conexión con esta empresa, con Litio MX, ¿cómo impacta la mina en Sonora a las mujeres de la región? La cooperación interamericana de desarrollo debe garantizar que el empleo y la educación técnica no sean exclusivos para un sector. Y bueno, también hay un video recomendado que es Género en Cooperación hacia una cooperación mejor. Y en la parte de la ciencia, educación y la cultura, el conocimiento es un bien público global. La cooperación en ciencia permite que los avances médicos, tecnológicos no tengan dueño absoluto, sino que sirvan para la paz. La formación de ingenieros mexicanos mediante becas internacionales o laboratorios compartidos es cooperación en ciencia y educación. Sin científicos capacitados, el recurso se queda en el suelo, ¿no? Y un video que les recomiendo se llama ¿Qué es la UNESCO y para qué sirve?, ¿no? Y bueno, tenemos ya eh, nuestro cierre y nos habla principalmente de estas partes importantes de la intervención. Entonces, ahorita teniendo un poquito de tiempo, veamos el otro video que les decía, la teoría de la securitización, para entender un poco más esta parte más técnica, ¿no? Teórica, perdón, que tenemos que entender de la pregunta de hace rato. Vamos a ver. La teoría de la securización ha tomado un rumbo bastante radical respecto a la forma en que solemos hablar de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad, tendemos a suponer que debe haber cosas ahí fuera que sean amenazas a la seguridad, y por eso tenemos la palabra seguridad, y luego tomamos esta palabra seguridad y la analizamos para ver dónde encaja con esas cosas, y suponemos que la tarea de los analistas de seguridad es básicamente evaluar cuáles son las mayores amenazas, cómo se debe lidiar con qué y luego decirles a los responsables políticos que estas son cosas realmente serias, que es mejor que hagan esto y así sucesivamente. El objetivo de la teoría de la securización es decir que, en realidad, es al revés. No hay cosas naturales que sean amenazas a la seguridad y otras que no lo sean. Es más bien que nosotros, como comunidades, elegimos políticamente a veces lidiar con las cosas de una manera particular. Llamamos a ciertas cosas problemas de seguridad y cuando hacemos eso, algo sucede con ese problema y con nuestra interacción en torno a él. La cuestión es que cuando dices que el terrorismo es una amenaza a la seguridad o que el cambio climático es una amenaza a la seguridad, estás diciendo que es algo existencial que podría estar por encima de los problemas normales. No es un problema normal que podamos dejar a la política normal y ver si lo solucionamos o no.
si hacemos esto o aquello. No, es una necesidad. Es algo que no se debería permitir que ocurra. Aquí hay una amenaza existencial. Si permitimos que ocurra, todo lo demás se perderá. Será demasiado tarde. Desaparecerá. Tenemos que lidiar con ello. Y como es una necesidad, está fuera de los límites normales de las normas políticas. Y, por lo tanto, podemos permitir medidas extraordinarias como la guerra, la violencia política, el secreto en la forma en que guardamos los documentos. Todos sabemos que, por razones de seguridad, algo no es público, etc. Podemos recurrir al servicio militar obligatorio y a otras medidas que normalmente no tomaríamos. Podemos violar tratados internacionales, etc. Entonces, la cuestión aquí es que, en lugar de suponer que los problemas que existen son o no problemas de seguridad, deberíamos intentar perseguirlos y etiquetarlos. Más bien, estamos intentando entender qué es lo que hacemos en particular cuando etiquetamos algo como un problema de seguridad y, más concretamente, sucede en un proceso en el que un actor que aplica la seguridad dice, esta es una amenaza existencial. Por lo tanto, tenemos que actuar al respecto. Por lo tanto, es legítimo hacer algo que de otro modo no podríamos hacer. Y la audiencia pertinente dice, sí, lo aceptamos, por lo que les otorgamos el derecho a utilizar medidas extraordinarias. La securización, en teoría, funciona con un número relativamente pequeño de conceptos básicos que están estrechamente relacionados entre sí. Y esos son los operadores que tomas y utilizas en un caso específico. Todos están estrechamente relacionados porque todos ustedes los mencionan a todos cuando explican la idea básica de la securización. Entonces, el hecho de que una securización sea una situación en la que un objeto de referencia representa una amenaza existencial y justifica ante la audiencia relevante el uso de medidas extraordinarias. Todo cabe en una frase. Pero también hay que elegir cada uno de los conceptos clave y decir ¿qué dijimos aquí? Dijimos que hay un objeto de referencia. Algo se representa como existencialmente amenazado, y ese objeto tiene que ser algo que queremos que sobreviva. No ayuda a salir y decir que algún desagradable está existencialmente amenazado. Entonces la gente dice que no se pueden justificar medidas extraordinarias y que tiene que ser la nación o el Estado o la libertad o nuestro bienestar futuro. Algo que la gente dice que tiene que sobrevivir y que no puede desaparecer. Por lo tanto, se pueden justificar medidas extraordinarias. Por lo tanto, el objeto de referencia se construye hasta cierto punto en el propio movimiento. Esa es su performatividad. Pero tiene que ser uno con el que puedas salirte con la tuya diciendo que tiene que sobrevivir. Un concepto clave en la construcción que quizá ha recibido muy poca atención en las primeras versiones de la teoría, pero que hoy diría que quizá el más importante es el público. Porque no se trata solo de hablar de amenazas. Cualquiera puede levantarse y decir que esto o aquello es una amenaza. Algo ocurre en el momento en que el público acepta que, debido a esta amenaza, supuesta amenaza, está dispuesto a aceptar que vayamos a la guerra, guardemos secretos, cerremos este debate, tomemos medidas extraordinarias que de otro modo no tomaríamos. Por tanto, la decisión crucial la toma en cierto sentido el público pertinente. Mucha gente considera que el público es el público democrático y dice, por tanto, que la teoría solo puede utilizarse en Occidente o algo así. No, el público pertinente puede ser muy diferente en función del tipo de problema que sea, del tipo de sistema político que sea. Puede que en un sistema autocrático el gobernante solo tenga que convencer a un círculo íntimo de 20 generales sentados a la mesa. Pero si normalmente harían esto y de repente dijeran que ahora tenemos que hacer aquello. Si dijera que lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero que ahora deberíamos invadir Kuwait, entonces tendría que dar un argumento que va más allá de lo extraordinario, de lo habitual, para justificar algo extraordinario como invadir el país vecino. Por lo tanto, siempre hay una audiencia a la que hay que convencer, y ese es el acontecimiento crucial, la diferencia que marca la securitización. Cuando se hace eso, ese problema deja de ser un tipo de problema para convertirse en otro tipo de problema, y tiene nuevas implicaciones. Entonces hay un actor securitizador que hace esto. En muchas de las teorías de seguridad tradicionales, no quedaría muy claro si el objeto de referencia o el actor son lo mismo. Hablas de seguridad del Estado, pero ¿es el Estado el actor o el objeto de referencia, etcétera? Cuando te adentras en todas las nuevas amenazas, está bastante claro que tienes que hacer esta distinción porque quizá puedas decir que el Estado quiere securitizar para sobrevivir, pero cuando empiezas a hablar de la supervivencia de la nación como una comunidad identitaria, se vuelve muy dudoso si dices que la nación actúa. Eso es algo misterioso. Se puede decir que este grupo de derecha se alza y afirma que habla en nombre de la nación y que, por lo tanto, deberíamos detener a los inmigrantes porque son una amenaza a la seguridad. O bien, si nos referimos al medio ambiente, las ballenas tienen que sobrevivir porque, de lo contrario, ya no podremos vivir en el mundo en el que queremos vivir. Pero no son las ballenas las que dicen eso, sino Greenpeace quien dice que las ballenas tienen que sobrevivir, etc.
Por lo tanto, el objeto de referencia y el actor que genera seguridad son dos conceptos clave implícitos en este hilo, que también es una amenaza existencial. Hay que decir que no es algo que deba incluirse en la ponderación normal de los problemas. Quizás esto, quizás aquello, es algo que debe resolverse. Es inaceptable que no lo abordemos. Por lo tanto, debe tener prioridad. Por lo tanto, urgencia. Por lo tanto, se deben tomar medidas extraordinarias. En los años 80, muchos actores críticos, movimientos por la paz y otros, consideraron que era una gran idea tener más tipos de seguridad. En cierto sentido, es una forma de mantener a raya al ejército. No son los únicos que se ocupan de la seguridad. Los movimientos ecologistas también se ocupan de la seguridad. La salud también es un problema de seguridad. Era una forma de relativizar la importancia de lo militar. Y luego me preocupó un poco que la gente se lo tomara tan a la ligera y dijera, oh, podemos llamar a esto seguridad, podemos llamar a aquello seguridad, como si no tuviera ningún precio hacer eso. Así que todo el argumento de la teoría de la securización consiste en decir que pagas un precio muy alto si quieres lidiar con algo en un mundo de seguridad. Siempre es una compensación. Ganas algo llamando a algo un problema de seguridad. Normalmente ganas urgencia, prioridad, concentración, capacidad de actuar, etc. Pero pagas un precio en términos de congelarlo mentalmente como algo dado por la desdemocratización. Estás diciendo que esto es una necesidad, esto es algo que no podemos discutir. Creando una especie de construcción de nosotros y ellos donde el problema está ahí fuera, nosotros somos la solución, etc. Por ejemplo, en relación con el medio ambiente, puede que sea problemático porque, en cierto sentido, nosotros somos el problema y la solución, pero al securitizar trasladamos el problema a otro lugar. En ese sentido, la idea de la teoría de la securitización es entrar en ese debate sobre el blanqueo y decir, seamos un poco más cuidadosos con pensar que cuanta más seguridad, mejor. La seguridad es, en el mejor de los casos, un mal necesario. En el mejor de los casos, se podría decir que realmente no creemos que podamos resolver este problema con medidas normales. Podríamos tener que usar medidas extraordinarias. Eso es una especie de fracaso. La teoría de la securitización no es una teoría de las relaciones internacionales en el sentido de que es una teoría general sobre las relaciones internacionales como tales. Es una teoría de la seguridad. Por lo tanto, toma su pista del área de la seguridad para desarrollar una teoría y puede salir y usar esa teoría en muchas áreas, algunas de ellas incluso más allá de lo que tradicionalmente se consideraba seguridad. La teoría se ha utilizado de diferentes maneras. Mucha gente la ha utilizado en casos de estudio específicos y ha dicho, veamos qué pasó en la escalada de este conflicto, cómo los actores de un bando empezaron a representar una amenaza existencial del otro bando justificando medidas extraordinarias. Quizás incluso estudies toda la constelación del conflicto, observes al otro bando, veas cómo construyen una construcción de seguridad que justifica medidas extraordinarias. Incluso podrías intentar ver qué haces con este conflicto. ¿Puedes describirlo como dirías en el lenguaje de la teoría? Sácalo del marco de seguridad y, de ese modo, quizá baje un escalón. Pero también mucha gente ha utilizado la teoría específicamente en los nuevos problemas de seguridad para decir qué está pasando ahora cuando abordamos un problema que antes no se consideraba de seguridad, como la religión o el cambio climático. ¿Qué ocurre cuando problemas que son muy diferentes a los antiguos problemas de seguridad entran de repente en el marco de seguridad? Da forma a ese problema de formas desafortunadas que de repente tienen esta etiqueta de seguridad. Permite nuevas formas de acción, acciones problemáticas o acciones útiles, etc. Por tanto, gran parte de la literatura ha tratado sobre lo que ocurre cuando algo deja de ser un problema de seguridad para convertirse en un problema de seguridad, donde la teoría no suele considerarse más atractiva es cuando se trata de cuestiones muy cercanas a los problemas clásicos, cosas que todo el mundo considera problemas de seguridad, problemas militares clásicos, problemas clásicos de las grandes potencias en los que todo el mundo dice, claro, es un problema de seguridad, no queremos hablar de cómo ha llegado hasta aquí, sabemos que está ahí porque tiene que estar ahí, y donde la pregunta de si también podría haber sido un problema no relacionado con la seguridad quizá no sea la más relevante. Naturalmente, creo que la teoría de la securización tiene algo que aportar y diría que podemos estudiar cómo los diferentes actores que securizan quieren hacer que los diferentes objetos de referencia sean el centro de atención, se centren en diferentes amenazas y en diferentes medidas extraordinarias. Por tanto, la variación de la lucha que se está produciendo dentro de algo que se acepta generalmente como un problema de seguridad sigue siendo una herramienta poderosa para comprender. Ok, chicos, ya vimos que el tema de seguridad también aborda, ¿no?
la parte del gobierno, lo tuve que consultar también. Entonces, bueno, o sea, más a fondo, porque no es como tal una teoría correspondiente a. Y bueno, ya para que también sea más legible y entendible, me decían que si era posible utilizar por último la otra parte del análisis, sí lo puedes hacer, pero te digo, incluye conclusiones, y lo que te piden en un PDF. No olvides poner la parte del APA 7 y todo eso, ¿vale? Ya nos estamos yendo, chicos, les agradezco su atención, que tengan una excelente noche y gracias por su paciencia. Grabar. Les decía que ya nos estábamos yendo, se cortó de repente la llamada, pero si alguien tiene dudas, por favor háganmelas llegar mediante la plataforma, en el mensajero o vía correo electrónico, ¿vale? No se atrasen, chicos, y espero que les vaya muy bien también en sus actividades y sus tareas. Les agradezco mucho su atención, chicos, y bueno, pues si bien ya analizamos toda la problemática de la actividad, les digo, chéquenla con calma. Tuvimos que darle está perfecto, una segunda repasada para poder también digerir la información, ¿no? Porque no siempre la digerimos de la misma manera. Entonces, por eso me gusta mucho también dar más contexto, ¿no? De lo que estamos haciendo. Bueno, a eso me refería con la explicación de hace rato de la consulta. Entonces, les agradezco mucho, chicos, su participación, su tiempo y que tengan una excelente noche. Nos vemos, chicos, que les vaya muy bonito con sus actividades.